ni departamental, ni macrorregional, es un proyecto nacional. 7 de la mañana con 32 minutos en todo el país. Estamos desde Cusco, aquí en esta edición descentralizada de Exitosa, como todos los domingos para ustedes. Vamos ahora sí a desarrollar la entrevista con la ingeniero Sandra Echevarría. Mil disculpas, por supuesto, por los inconvenientes, pero tenemos ahora sí un poco más de minutos. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenos días nuevamente. Bienvenida a Exitosa. Muy buenos días. Gracias por vuestra invitación y un cordial saludo a todo el público que nos escucha o nos ve. A ver, comencemos. Usted nos indicaba, ¿no?, más o menos cómo debíamos empezar esto, por el diagnóstico, ¿no? ¿Qué le parece el momento en el que nos encontramos con el proyecto del SIT-Gas Cusco, ¿no?, que está paralizado? Mire usted, el proyecto del SIT-Gas y otros proyectos y propuestas que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas desde la década de los 90 a la fecha, con variantes diversas, no son la solución. La solución que la venimos planteando desde 1986-87 y que es vigente a la fecha, y que parte de este proyecto que pretendió y pretende actualmente crear un gran polo de desarrollo en el macro sur del Perú, desde Camisea, Megantoni, pasando por la provincia de la Convención, Cusco, Puno, Apurímac, o sea, un ramal va a Apurímac, de Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, y claro, obviamente con ramales también a Madre de Dios. Estamos hablando de una serie de proyectos complementarios. En primer lugar está el complejo petroquímico en Hilo. Es el proyecto integral alterno descentralista gasoducto y poliducto surandino. Sobre este proyecto, en el año 2007, 2008, y bueno, y antes hizo un trámite de la concesión Kuntur, la empresa Kuntur, tomando solamente el ramal el gasoducto y bueno, adecuándolo probablemente claro, a su enfoque. Ese nuestro proyecto igual fue tomado en lo que es el gasoducto y planteado como gasoducto surperuano. Este proyecto tiene proyectos complementarios, que en estos momentos sería la prioridad de solución para el suministro de hidrocarburos a todo el macro sur del Perú. Claro, o sea, estamos pensando solo en Cusco. Ese no es, digamos, el mejor, no sé, apalancamiento que le podemos dar. Es toda la macro región sur. Mire, cuando he planteado este proyecto en 1986, diciembre, y el año 87 que se discutió y que todo Cusco lo hizo suyo y después el macro sur del Perú, no es un proyecto ni departamental ni macrorregional, es un proyecto nacional. Porque en ese momento lo que tuvimos que haber hecho es descentralizar el Perú con este gran polo de desarrollo. Bueno, no se hizo. Se hizo una alternativa centralista con la ruta que conocemos actualmente. Claro, ahora, señora... Ahora, ¿cuál es la propuesta? Este mismo proyecto, pero obviamente levantando todo el macro sur del Perú para que sea un proyecto viable y rentable. Claro, pero entonces eso significa continuar con lo que está paralizado. Pero estamos hablando de cosas diferentes, pues. ¿Por qué? ¿Continuar qué? Continuar... La obra de Odebrecht. A ver, un momentito. Dirá usted el proyecto de Odebrecht, porque de obra, infraestructura, hay almacenamiento de ductos, etcétera, hay avances en estudios. Y le menciono, o sea, el gasoducto surperuano en la ruta que está y con ramales que simplemente habría que ponerlo sobre la mesa, efectivamente ha tomado el gasoducto de este proyecto alterno descentralista, gasoducto y poliducto surandino. Pero acá, para la discusión, lo primero que se tiene que hacer es en qué situación estamos, quién lo va a ejecutar, cómo se va a ejecutar. Tenemos que hablar del arbitraje en el Tribunal del CIAD. Supuestamente tiene que salir en el mes de diciembre. ¿Usted cree que así sea? ¿Cree usted? Mire usted, la primera propuesta y lo de inmediato que yo sugiero al gobierno peruano que está administrando nuestro Estado, porque cuando hablamos de Estado estamos hablando de los peruanos, de nuestra generación, de las futuras generaciones, con un territorio que es el Perú y con el marco jurídico que tenemos de la Carta Magna. La que esté. Y en estos momentos la realidad es la que tenemos. En ese contexto, lo primero que tiene que haber es una reestructuración de la Procuraduría General de la República y un cambio inmediato en la Procuraduría del Staff, de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.
Eso es primordial. ¿Por qué? No sabemos cuál es la situación y cómo es que se está viendo la defensa en el tribunal del CIADI, en el caso de Perú. ¿Cómo podemos tener, o sea, un staff en la Procuraduría del caso Lavajato, en la Procuraduría DOC, cuando por reparación civil para el Estado peruano, en el caso del gasoducto surperuano, se ha pedido el año 2017 menos de $200 millones y solamente por el cuidado de toda la infraestructura existente, o sea, del equipamiento y demás que está en términos de ductos y demás, por cuidar esos bienes, se está gastando más de $50 millones año. Ya se gastó más de $300 millones claro, por Ocinermin. Y ahora no olvidemos el arbitraje por $2.000 millones. No, pero hay algo más grave. O sea, ¿por qué en su momento? Y que esto amerita una investigación inmediata y lo venimos planteando desde el año 2016. El contrato con Odebrecht en Agas, en ese contrato, en la rescisión, debió aplicarse la cláusula anticorrupción. Y no se ha hecho. Además de eso, la Procuraduría ad hoc del caso Lavajato debió haber confiscado todos los bienes de Odebrecht. No se debió haber dado las facilidades con los decretos supremos o decreto de urgencia como el 003 de 2017, bueno, en que se ha facilitado a Odebrecht y Enagas, o sea, están en consorcio obviamente, y las empresas de Odebrecht, del orden de 50 en el Perú, de que tenga que poner a buen recaudo los bienes de sus diversos proyectos. Claro, se ha firmado el convenio, ojalá lo podamos conocer, esto está en el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué le parece la propuesta de TGP del gasoducto costero? Bueno, es una propuesta más. Esta propuesta no es nueva. Esta propuesta está desde el año 1987 aparejada a la propuesta que nosotros en su momento le denominamos el proyecto centralista, que iba con el desarrollo desde Camisea hasta Lima, al sur de Lima. Había un ramal hacia Ica, y de allí, desde el año 97, toda la década del 90, pero partamos, 96, 97, el año 2000, hasta el 2006, que incluso ya se le denominaba el anillo energético. Se estuvo empujando por parte de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y algunos ministros, entre ellos muchos que están siendo investigados como colaboradores eficaces o investigados en el caso Lavajato. Entonces allí hay una serie de intereses, obviamente, como también hay los intereses peruanos. Dentro de ello está en el anillo energético 2 centrales térmicas que con ellas se pretendía exportar energía eléctrica a nuestro país hermano de Chile, o directamente también con el gas, porque sabemos que tiene toda la minería en el norte de Chile, así como también está la minería en el sur del Perú. Si se llegase a construir un proyecto de esa magnitud, de esa naturaleza, ¿nos olvidamos del proyecto que trae gas a Cusco? A ver, vamos a ir paso por paso. Las centrales térmicas de un anillo energético que en términos de defensa nacional podemos hablar. Hablemos pues de los temas de fondo, hablemos de los temas geopolíticos, o sea, hablemos de cuál es el rol en estos momentos de la energía en este contexto que se está configurando el nuevo orden internacional. Hablemos de cómo va a quedar el Perú en este contexto con los recursos naturales que tiene, recursos mineros, recursos energéticos, que en estos momentos, en este ordenamiento planetario, con una mirada geopolítica, geoeconómica, geotecnológica, estamos viendo conflagraciones, no solamente bélicas, sino también económicas. Y si no miramos nosotros para adelante y vemos que tenemos que cuidar nuestra seguridad energética en primer lugar, y que lo que está en juego es la disposición de una actividad monopólica, como es la distribución de hidrocarburos en todo el macrosur del Perú, de una actividad de trascendencia como es la transformación de los hidrocarburos en petroquímica. Está planteado desde 1986 el complejo petroquímico en Hilo, se tiene el puerto de Hilo, entonces tiene que haber una mirada donde tengamos que prever los intereses de las futuras generaciones. Por lo tanto, estamos hablando de soberanía. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en el Cusco? ¿No? A usted,
¿Qué le parece, por ejemplo, la posición que ha salido desde el gobierno regional con Werner Salcedo? Bueno, es el problema de los gobiernos regionales, no solamente del Cusco, en general lo digo, son las competencias que tienen dentro de su departamento. Y aquí estamos hablando de un proyecto nacional, que ese ha sido el eterno problema. Cuando se han ante propuestas nacionales, como la que le menciono, o propuestas macroregionales, simplemente los gobiernos que han pasado durante estos 40 últimos años ven que la solución tendría que ser pequeña, o sea, para la provincia, para el departamento, y no es así. O sea, en el Perú, lamentablemente, desde la década de los 90, no hay planificación. O sea, en nuestro Perú no hay una brújula que diga a dónde vamos. No hay una mirada de 50 o 100 años adelante. Ese es el primer problema. Bien, ahora, debemos, creo, estar más unidos que nunca, ¿no? No se ha hecho todavía una convocatoria de las organizaciones sociales, ha habido una reunión aparte, la Mancomunidad Amazónica de la provincia de la Convención va a ir a conversar a Lima, pero no nos hemos sentado a conversar toda la sociedad civil aquí en el Cusco. A ver, ha habido un evento hace poco de los gremios. De los gremios, claro, la parte social. La recuperación de la Asamblea Regional. ¿Usted ha participado en ella? He participado en términos de una exposición de cuáles son las alternativas y cuáles son las alternativas, hablemos de ello, cuáles son las soluciones. En primer lugar, se tiene que ganar en el CIADI. Yo opino que tenemos el 99.999% de posibilidades. ¿Usted cree que vamos a ganar? No, es la lógica en términos de una mirada de integridad, en términos de una mirada de que allí se está siendo demandado por una empresa corrupta. O sea, cuando cruza la corrupción, usted no puede tratar con la corrupción. Y si vemos un proyecto donde ha habido y hay corrupción, y donde vemos y se está investigando con el caso Lavajato, que están involucrados, ¿cuántos presidentes en el Perú? Los últimos de los 38 años de todo el proceso desde el descubrimiento de los hidrocarburos de Camisea, estamos hablando del año 85 a la fecha, aunque se esté investigando del año 2000 para adelante. Entonces, jamás un tribunal podría dar la razón a una empresa que es corrupta y con corrupción probada a nivel internacional. Ahora, ¿sale la decisión ya en este mes o CIADI tiene sus propios tiempos? Tiene sus propios tiempos, pero acá hay algo, ¿por qué recomiendo que haya un cambio inmediato del staff de la Procuraduría ad hoc del caso Lavajato? Es primordial, porque no sabemos cómo está y no sabemos de cuánto es la contrademanda. ¿Cómo podemos confiar en una Procuraduría ad hoc del caso Lavajato, que la preside, si no me equivoco, la señora Carrión, donde han tenido la incapacidad de pedir para el Estado peruano menos de 200 millones de dólares con todos los daños y perjuicios de por medio que tenemos? Bien. Y donde, por ejemplo, Estados Unidos le han tenido que compensar con el orden de 3.000 millones de dólares solo porque pasó una cuenta bancaria por su territorio. Y hablemos de eso. O sea, ¿cuánto tendría que ser la reparación civil por el gasoducto surperuano nada más? Y yo lo mencioné y lo dije el año 2016-2017, donde se discutió este tema. 15.000 millones de dólares solo por el gasoducto surperuano. Si vamos a hablar de las obras que están en el sector energético, con la central hidroeléctrica Chaclla, que tiene que entrar a revisarse también allí, todo lo que ha sucedido. Claro. El proyecto Olmos y demás, solamente en ese sector de la infraestructura vinculada al sector energético y relacionados, está en el orden de 30.000 millones de dólares. Nos hemos quedado muy cortos, ¿ah? Es que es desconocimiento, claro, es incompetencia. Ahora, ingeniera, solamente para concluir, y esta ya es la última pregunta, el proyecto que usted propone, ¿cuánto nos costaría y en qué tiempo aproximadamente el gas llegaría a Cusco? Mire, con ese proyecto, lo primero que hay que hacer en estos momentos es que entiendo que Petroperú se está reestructurando, porque lamentablemente también amerita una reestructuración y necesitamos una empresa de bandera nacional ya mirando el aspecto geopolítico, el aspecto de tener una mirada de seguridad energética. Y soberanía. Claro, lo ideal es soberanía energética. En ese contexto tiene que entrar Petroperú ya a hacer la concesión
paralela a la ruta del gasoducto surperuano, para cuidarnos, en primer lugar. Ujú. Eso es lo primero. ¿Cuánto costaría eso? Lo que va a costar, o sea, yo opino que todo el proyecto tendría que costar Más o menos. menos de 3.000 millones de dólares, mucho menos. O sea, Ujú. a valor actual está de por medio también el decomiso de todo lo que tiene Odebrecht Enagas en este proyecto. En ese proyecto. Bien. Entonces, tenemos que ver primero la concesión, pero lo primero es la reestructuración en la Procuraduría, perfecto. porque es importantísimo cómo se está llevando el caso del CIADI. Bien, siendo así optimistas, ¿en qué tiempo, si hacemos las cosas bien y somos eficientes, podríamos estar beneficiándonos de este recurso? Hay una propuesta de corto plazo, que es Ujú. un proyecto complementario, y ese sí, Co- el gobierno tendría que hacerlo de inmediato. ¿Cuál? A Y ver. es la articulación geográfica a través del ferrocarril desde Cusco hasta Megantoni. Está el tramo hecho, bueno, tiene que Ujú. hacerse obviamente uno en trocha ancha paralelo. La propuesta es de un tren, O sea, por la vía o férrea. un ferrocarril eléctrico, pero veamos la recuperación de la vía férrea Ya. hacia Quillabamba y de allí prolongar, pero con el esquema y con la propuesta esta de un ferrocarril a tracción eléctrica, aunque se haga por partes inicialmente, quizá Claro. no de tracción eléctrica, pero lo ideal sería que sí se pudiera hacer desde un inicio. Estamos hablando de trocha ancha, de un ferrocarril que vaya desde Megantoni, pasando por Ok. la Convención, a Cusco, Puno, Arequipa, Hilo, Siguiendo Ramaleza a Tacna, la vía Ramaleza férrea. a Purímac, Ramaleza a Madrid Eso es de Dios. a corto plazo. Ese es el corto plazo. Ese es el corto plazo. Ok. Ahora, está planteado el proyecto, un mini proyecto de la planta de Quepaciato. Ese proyecto del año Fraccionamiento. 2002 lo hemos Bien. planteado, pero no en las dimensiones irrisorias, o sea, minúsculas, en que es ahora, y que se reduce lamentablemente cuando el gobierno central, sin entender que tiene que haber una mirada y una planificación integral, pretende satisfacer necesidades, como en este caso, con un proyecto pequeñito de 2.000 familias Claro. inicialmente. Bien. Y esa no es la solución. La solución es de una mini refinería en Megantoni que provea a todo el macrosur del Perú. Y hay que considerar, ojo, también los cambios de tecnología. Estamos entrando a Ingeniera. prácticamente la utilización de la electricidad Claro. en el sector transportes. Ingeniera Sandra Echevarría, ya no me da el tiempo. Dígame. Yo sé que el tema es muy, pero muy complejo, pero tenemos que concluir. Y eso es lo que tenemos que hacer, señores. Propuestas. Como ustedes han escuchado, hay una gran propuesta, ¿no? Integral para la Macrosur, y también hay proyectos a corto plazo. Eso es lo que tenemos que generar desde el Cusco. No nos quedemos empantanados solamente en un tema. Vamos a insistir, vamos a persistir. Estamos sujetos a lo que diga CIADI. No, señores. ¿Cuáles son las alternativas? Y esto es lo que tenemos que generar. Muchas gracias a la ingeniera Sandra Echevarría. Vamos nosotros Sí, con un permítame informe. terminar. Por favor, brevísimo, brevísimo. Quizá quienes no conocen dicen, pero